Muy buenas, hoy vengo a mostraros este haul de diciembre, que ya queda poco para terminar el mes, el año, y así que voy a hacer este haul de Arby con las cositas que nos han mandado. Así que vamos allá. Y bueno, sí, voy a empezar rápidamente, primero por el Blu-ray, ¿vale? Es el Blu-ray de la ópera prima de Mario Casas, este actor, director, productor, ¿vale? Que se llama Mi Soledad tiene alas. El cartel es el mismo, ¿vale? Del que se vio en cines, el cartel de los cines, obviamente. La portada, perdón, ¿vale? Es el mismo que el cartel, es de este año. Dura 102 minutos, está dirigida por Mario Casas y el guión es de Mario Casas y de Deborah François, ¿vale? Mirad, pum, pum, la portada, la contraportada con fotogramas de la película. Y como protagonistas tenemos a un Oscar Casas espectacular, pero a una Candela González que de verdad es que ha sido, creo que una gran actuación y me da mucha penica que no haya estado nominada como actriz revelación, pero lo ha hecho fenomenal, de verdad os lo digo. Esta película se estrenó, tuvo muy buenas críticas, sobre todo alabando, como he dicho, el personaje, ¿no? La actuación de Candela González es una película dramática. Situada en Barcelona sobre un grupo de chavales, así que os voy a contar rápidamente, que pues no encuentran su sitio, ¿no? Su lugar donde estar y que se dedican a robar. Una de estas, el robo no le va a ir nada bien y la vida se les va a complicar a niveles impensables. Van a tener que esconderse, van a tener que huir y pues vamos a ver aquí esta historia, ¿no? Sobre todo dentro de esto, son amigos todos, pero van a ser como algo más dentro de esta gran pareja que vemos que son obviamente Bio, que es Candela, y Dan, que es Oscar Casas, ¿vale? No quiero contar nada más porque tenéis que verla. Esta es el Blu-ray que ha sacado Arby, ¿vale? La película se llegó a los cines de mano de Warner Bros. Pictures y es muy sencillo, es un Blu-ray muy normalito, es una caja Maray azul y no tiene nada más. Es decir, es una película que también la vais a poder ver en Netflix, creo que ya está, o todavía no, tengo que averiguarlo sinceramente, pero me parece, a mí me gustó mucho la película, son 102 minutos en los que vamos a ver sobre todo a estos dos personajes que he nombrado al principio, pues buscarse la vida, tratando de labrar su futuro, pero también dándose cuenta de esos errores que han cometido, no siendo tan jóvenes. Entonces, a mí, yo la recomiendo, ¿ah? Ya sabéis, Mi Soledad tiene alas. Y ahora vengo con una edición especial del Exorcista, esta película de 1973, en la que todo el mundo alaba cómo estaba caracterizado Max von Sydow, y que después todos pensábamos que era así de mayor, hasta que vimos al actor, creo que 20 años después, y dijimos, perdón, sigue igual, es un viajero en el tiempo, ¿qué ha pasado aquí? Pues no, era que lo caracterizaron, creo que ha sido la mejor caracterización de alguien para hacerlo mayor y que ha sido clavada. ¿Sí o no? Decírmelo vosotros y vosotras, por favor. Pero bueno, no me enrollo. Llega esta película, El Exorcista, en 4K Ultra HD Super Definición para verla, si quieres, en Navidad. Si estás harta de las películas navideñas, si quieres ver algo de terror, creo que te recomiendo esta película porque es un peliculón. Si tienes miedo, bueno, si tienes miedo de cine de terror, obviamente no va a ser la adecuada. Pero si te gusta este género, esta cinta es indispensable. Con una Linda Blair excepcional. Eh, eh, a ver, la cinta dura 121 minutos. Está dirigida por William Friedkin. El guión es de William Peter Brady y basada en la novela también de este guionista. Es que, sinceramente, espectacular. Linda Blair, Max von Sydow, Helen Barskin, Jason Miller, Lily Cobb, etcétera, etcétera. Es un repartazo enorme. Es decir, a mí me encanta esta película. Y aquí os voy a mostrar este peliculón. La caja es una caja Maray negra, pero es más gordita que mirad la diferencia. Es un pelín más anchita, ¿vale? Esa es la portada, la contraportada, con fotogramas de la película. Y dentro nos vamos a encontrar con la película en 4K Ultra HD, muy normalita, una edición muy sencilla. Después tenemos aquí la película también en Blu-ray, porque los digo siempre, las películas en 4K Ultra HD vienen siempre acompañadas de un Blu-ray, ¿vale? Y aparte tenemos mucho, mucho contenido extra. Aquí tenemos un disco en 4K, ¿vale?
por acá un disco en Blu-ray y por aquí otro disco de contenido extra. Así que os voy a contar rápidamente qué tienen estos discos, porque me parece aquí tienen la película, como bien dicho, 4K Ultra HD y extras. Es que estamos hablando de un peliculón de 1973 que creo que todo el mundo o la gran mayoría de gente que conozco pues la ha visto y me parece excepcional. Es que tiene una calidad aparte enorme y vamos allá. El disco uno primero, ¿vale? Es el montaje extendido del director en 4K Ultra HD. El 2 es el montaje cinematográfico en 4K Ultra HD. Yo he visto los dos. El tercero es el montaje extendido del director en Blu-ray. Y el disco 4 es el montaje cinematográfico en Blu-ray, ya sabéis, dos películas y tienen lo mismo en Blu-ray y en 4K, ¿vale? Y por último, el disco 5 con el contenido adicional, ¿vale? Que han puesto es decir, han dado mucho cariño a esta edición, sinceramente. Entonces yo no puedo hacer más que recomendarla. Rápidamente contaros la historia, por si no la has visto, sin spoilers. Estamos hablando de Regan, que es una niña pues que tiene 12 años aproximadamente y que de un momento a otro su vida va a dar un giro de 180 grados, pero va a cambiar para mal, por lástima, porque va a ser poseída por algo demoníaco, digámoslo así, en el que pues su carácter va a cambiar y su madre va a pensar que quizás puede ser debido a una enfermedad o algo, pero no, nada de eso, algo hay en ella. Y a raíz de que van a conocer a numerosos padres, a varias personas amigas, le van a recomendar hacer un exorcismo, por el cual pues todo el mundo se va a venir a patas arriba y la salud también de Regan va a estar en peligro. Así que no quiero que sepáis nada más porque creo que tenéis que verla. Es una película muy importante, muy heavy y sobre todo importante, ¿por qué lo digo? Porque creo que es una película muy bien realizada, una película que te da muy yuyu, que te impacta y que creo que no puedes dejar de verla. Sinceramente, ya por eso, ponla en tu lista, por favor, si aún no la has visto. El Exorcista de William Friedkin, ya disponible en 4K Ultra HD. Y la siguiente película es La Monja 2. Sí, estamos hablando de esta cinta que se estrenó también este año, en 2023, en Steelbook, gracias a nuestros amigos de Arby. Es genial la portada, da yuyu, ¿sí o no? Yo creo que Bonnie Arons hace una actuación espectacular como la monja, da mucho yuyu. Mirar, es que me encanta los Steelbook, amo los Steelbooks. Mira, esta es la contraportada con imágenes de la película. Nos encontramos a Storm Reid y también a Taissa Farmiga. Ya sabéis que es la hermana de Vera Farmiga. Y fenomenal, ¿ah? El mal vuelve. Me encanta. Os voy a mostrar. Bueno, mientras os voy a contar, ¿vale? Mientras que saco esto. La cinta dura 110 minutos. Fue distribuida por Warner Bros. Y mira, la trasera. Es lo más. ¿A que sí? No es lo más, sino es lo más. Bueno, es un chiste. Y voy a mostraros aquí rápidamente, pues, cómo es por dentro, ¿no? Dentro tenemos el disco en 4K Ultra HD y el disco en Blu-ray, porque siempre vienen acompañados de su Blu-raycito. Blu-raycito. Así que pongo esto y tenemos esta cinta, como he dicho, 110 minutos, dirigida por Michael Chafe, el guión de Akilah Cooper, Ian Goldberg, Richard Ney, basada en la historia de Akilah Cooper, y los personajes son de James Wan y de Gary Daberman. Tenemos a Taissa Farmiga, que ya sabéis que está aquí, bueno, aquí en la contraportada, no aquí en casa, Taissa Farmiga, a Jonas Blockett, a Star Reid, a Bonnie Arons, que es la monja, a Anna Popplewell, etc. Es una película que aquí nos vamos a centrar, es la secuela, ¿no? La segunda parte de La Monja, que se estrenó en 2018 con muy buenas críticas, y nos situamos en 1956, donde hay un sacerdote ya sabéis, se ha ido al otro mundo, como dice, y se está extendiendo un mal rollito y el mal les está extendiendo por ahí, hay mucho bicho malo, digámoslo. Entonces esta hermana Irene tiene que estar una vez más enfrentándose con la Balak, que es la monja, ¿vale? Que es un demonio, un ente peligroso y pues a raíz de esto va a tener que luchar nuevamente contra este ser. Y ya está, no tienes que saber nada más. Está muy bien realizada. Taissa Farmiga me encanta, es una actriz que me gusta mucho junto a Storm Reid, que me gustaría verles en más cositas, sinceramente, en más producciones, sobre todo de terror. Mola mucho. A mí me encanta el género de terror sobrenatural y creo que aparte, esta edición vas a querer tenerla ya. Mola mucho, ¿ah? Mirar. ASMR. Y por último, voy a pasar a este peliculón.
que no necesita presentación, sinceramente. Es The Qualizer 3, ¿vale? O 3, ya no sé, porque como el título está en inglés, The Qualizer 3 suena mal. Entonces tienes que decir The Qualizer 3. Bueno, ya sabes, ¿no? Este Steelbook que ha sacado Arby también, mirar en 4K Ultra HD con Blu-ray, que no me cansaré de decirlo, ¿vale? Es una edición metálica limitada. Con la portada tenemos ahí a Denzel Washington, que es un actor maravilloso y que nunca lo olvidaré. Una vez en una entrevista me trajo un poquito de agua. A mí, sí, a mí. Y es algo que me voy a llevar siempre aquí en mi corazoncito. Porque tosí fue antes de la pandemia, de verdad. Entonces, estaba yo al lado de él, me preguntó primero por mis auriculares, porque son unos auriculares diferentes que todavía tengo por ahí guardados, y me dijo, ¿qué son estos? Y yo dijo, pues son unos auriculares, y me dijo, ah, pues no los había visto nunca, y yo dije, ah, pues bien, y me dijo, ¿dónde lo compraste? Y yo, bueno, a ver, no era por presumir, pero me los compré en Nueva York en un viaje, y dije, ah, pues guay, me dijo, lo voy a buscar, y yo, pues bien, mira, algo que le recomendé. Y después me dio como una pequeña tos, y se levantó, y yo digo, pues ¿a dónde se levanta? Quizás le ha incomodado, porque te sientes mal, dices un actor, quizás le incomodé que tosí un poquito, tampoco fue en plan, no. Tosí un poquito y me trajo una botella de agua y me dijo, toma, aquí tienes, y yo, muchas gracias. Tenía que haber guardado esa botella de agua, sé que mucha gente lo hubiese hecho, pero yo sinceramente no me di cuenta en ese momento. Así que nada, bueno, salvo esta anécdota que os traigo para divertiros, pues tenemos este steelbook maravilloso de Qualizer, que a mí me encanta. Tengo las otras dos, pero en versión normal, porque no sacaron, creo que Steelbook de estas, ¿no? Pero bueno, mirad, es una pasada. Y os voy a mostrar esto mientras que os cuento un poquito. A ver si no se me rompe, por favor. Que es que me revienta un poquito cuando tienen estas pegatinas, porque me da yuyu de que se fueran a romper. Y de una edición como esta, tengo que tratarla con mucho cuidado, por favor, porque creo que Denzel Washington es uno de mis actores favoritos. Os lo digo de verdad. John Q, oh, también me encanta. ¿Cómo se llama esta la que hacía de malo? No me acuerdo. Con Ethan Hawke, ¿no? No. Bueno, mira, la portada, pues la trasera es así nada más como una balanza, porque ya sabemos que este hombre siempre trata de equiparar las cosas, trata de mantener el orden dentro de todo, ¿vale? Y aquí está como el Coliseo Romano porque nos vamos a situar en Italia, ¿vale? Esta película. Y voy a mostraros antes de cerrarla, obviamente, cómo es por dentro y que mola mucho. Aquí por dentro tenemos dos discos, 4K y el Blu-ray. Los dos tienen portada diferente. Primero este, que es el 4K, mirarla. Y este, que es el Blu-ray, también con Denzel Washington como protagonista. Aquí. Mola un montón. A mí me han gustado todas. De verdad lo digo. Me encanta. La primera me gustó muchísimo. Que salía Chloe Moretz, ¿no? ¿Sabes quién digo, no? Esta actriz de Kick-Ass. Y en esta, pues nos vamos a encontrar con este hombre que viaja a Italia tratando de escapar primero hace justicia, se escapa para que no le pillen un poco ahí, y dentro de este sitio va a encontrar con alguien malo, una persona muy mala, un villano que está alterando pues a todo el pueblo, que no deja a este pueblo maravilloso vivir en paz, va a hacer muchos amigos, y a raíz de esto se va a meter en más problemas también él, porque él no puede dejar pasar esto. Entonces tiene que estar la balanza bien repartida. Y estos secuaces están haciendo de las suyas. Por lo que va a tener que impartir justicia. Ya está. No tienes que saber nada más. Es un peliculón. Y si has visto las dos anteriores, creo que esta no te vas a poder perder. Aparte, mirar la edición. La edición mola mucho. Me encanta. Es que es fabuloso. Denzel Washington, por favor. Más películas, Denzel Washington, más películas. Así que, bueno, pero deciros también, es verdad, aquí tenemos contenido adicional que no quiero que se me pase. El contenido exclusivo de Blu-ray son más de 15 minutos de escenas eliminadas. También tenemos, entre otras cosas, Hermanos de Sangre, la colaboración de Denzel Washington y Antoine Fuqua, porque también hablé con él, un tremendo director y tremenda persona, como sabe este hombre de acción, fabuloso. Llamada a la acción, Robert McCall, un hombre del pueblo, porque es el personaje que interpreta a Denzel Washington, Denzel y Dakota, también, porque está Dakota Fanning, que ya sabéis que también salía en la anterior película. Tenemos Postales desde la costa amalfitana. Y por último tenemos Monster, de Jacob Banks, video musical, el video musical de la película. Así que ya sabes, te he mostrado estas
4 ediciones espectaculares que nos ha hecho llegar Arby Licensing y que de verdad esperamos también que te las pidas para Reyes, para Papá Noel, lo que tú quieras. Sigue coleccionando si eres como yo en tu filmoteca, que creo que os van a gustar esas recomendaciones que os traemos aquí en Movies. Y como siempre, ya sabes, danos un gran me gusta en este vídeo, comparte, síguenos en redes sociales y seguiremos subiendo más vídeos con el haul mostrando muchas cositas en este mes de diciembre. Nos vemos en el siguiente vídeo.